Desde tiempos inmemoriales, la humanidad se ha hecho una pregunta que atraviesa religiones, filosofías y ciencias. ¿Quién soy yo? La respuesta parece sencilla, pues solemos identificarnos con un nombre, una historia, un cuerpo y una personalidad. Pero, ¿qué pasaría si todo eso fuera una ilusión? ¿Y si lo que llamamos yo no fuera más que una máscara, un reflejo, una construcción pasajera de algo mucho más vasto? En lo más profundo de cada cultura ancestral se repite la misma enseñanza. El ego no es nuestra esencia, sino un velo que oculta la verdad. Los sabios védicos hablaban de Maya, la gran ilusión. Los chamanes de América decían que el ego es un sueño del cual debemos despertar, y la ciencia moderna, al estudiar el cerebro, reconoce que gran parte de lo que consideramos identidad no es más que un patrón de recuerdos, hábitos y proyecciones. Entonces, ¿realmente somos quienes creemos ser? Imagina por un instante que pudieras despojarte de tu nombre, de tu edad, de tu historia personal. Imagina que olvidaras tus logros, tus fracasos, tus heridas y tus orgullos. ¿Qué quedaría de ti? ¿El vacío? ¿O una presencia silenciosa, atenta, infinita, que siempre estuvo allí? Esa presencia es lo que muchos llaman alma, conciencia o chispa divina. El ego es como un espejo empañado, refleja algo, pero nunca con claridad. Se alimenta de comparaciones, de la necesidad de ser más que otros, de la obsesión por ser reconocido, admirado, aprobado. Sin embargo, el ego nunca se sacia. Siempre exige más. Y en esa búsqueda constante nos convertimos en esclavos de una ilusión. Creemos que somos el traje, cuando en realidad somos la luz que lo viste. Y aquí aparece la paradoja. Sin ego, no habría experiencia humana, porque el ego es el personaje que interpreta la obra en el escenario de la vida. Pero si olvidamos que solo es un personaje, entonces perdemos de vista al verdadero actor que lo habita. Es como confundir al actor con el papel que representa en una película. Tú no eres el guerrero, ni el villano, ni el héroe que hoy interpretas. Eres la conciencia que los observa a todos. Y si este pensamiento parece abstracto, recuerda algo sencillo. Tú has cambiado miles de veces. El niño que fuiste ya no existe. El adolescente que fuiste ya no está. Incluso la persona que eras hace 5 años ya se desvaneció. Entonces, ¿quién eres tú ahora? Si todo lo que crees ser se transforma, ¿no será que tu verdadera identidad es lo que nunca cambia? ¿Esa mirada interior que presencia cada transformación? El ego grita yo, pero la conciencia simplemente observa. El ego dice soy mi historia, pero la conciencia sabe que la historia es solo una narración que ocurre en su presencia. El ego se aferra al pasado y teme al futuro, mientras la conciencia solo habita el eterno presente. El ego busca el control, el poder, el prestigio, la seguridad, mientras la conciencia fluye como el agua, sin necesitar aferrarse a nada. Y aquí surge una verdad que puede transformar tu vida. Cuanto más te identificas con tu ego, más sufrimiento experimentas. Porque el ego siempre teme perder lo que posee, siempre necesita defenderse, siempre se siente separado. Pero cuando despiertas y reconoces que no eres ese ego, entonces nace la libertad. Ya no eres el miedo, eres quien observa el miedo. Ya no eres la tristeza, eres quien observa la tristeza. Ya no eres siquiera tu cuerpo, eres la conciencia que lo experimenta. Y esa realización, aunque parezca pequeña, es la puerta hacia la verdadera paz. Porque ¿qué le puede faltar a la conciencia misma? Ella lo es todo, y al mismo tiempo nada necesita. El ego construye muros, la conciencia abre caminos. El ego separa, la conciencia une. El ego muere, la conciencia es eterna. Esa es la gran paradoja de nuestra existencia. Entonces, la pregunta no es si el ego es malo o bueno, sino si te has olvidado de que no eres solo él. Porque el ego puede ser un sirviente útil, un mapa que te orienta en el mundo, pero jamás debe convertirse en el amo que decide quién eres. Cuando lo reconoces, despiertas del sueño y ves que detrás de la máscara siempre estuvo la misma luz, la misma esencia que comparte cada ser vivo. Y en ese instante, dejas de preguntar ¿quién soy yo? Y simplemente comienzas a vivir desde lo que siempre fuiste, conciencia infinita, eterna, observadora, libre. El ego es como una sombra que camina contigo, siempre está ahí, pero nunca ha sido realmente tú. Desde que nacemos, comenzamos a tejer esa sombra con los hilos de las experiencias, de los recuerdos, de lo que otros dicen que somos.
Nos llaman por un nombre, nos ponen etiquetas, nos comparan, nos dicen lo que está bien y lo que está mal, y poco a poco comenzamos a construir un personaje que creemos ser. Pero ese personaje no es más que un conjunto de creencias. ¿Has notado que el ego siempre necesita reafirmarse? Dice, soy exitoso o soy un fracasado, soy amado o soy rechazado. Siempre busca definirse porque sin definiciones se siente perdido. Y sin embargo, la conciencia, lo que verdaderamente eres, no necesita explicación. Simplemente es. El ego es como el ruido de una ciudad, caótico, constante, lleno de urgencias. La conciencia es como el cielo que lo abarca todo, silencioso, eterno, intocable. Y sin embargo, solemos olvidar el cielo porque nuestra atención está atrapada en el ruido. Esta es la trampa más grande, creer que la máscara es el rostro. Y cuando nos identificamos con esa máscara, sufrimos. Porque la máscara envejece, cambia, se rompe. Pero el rostro detrás de ella, tu verdadera esencia, permanece intacta. El ego tiene miedo a la muerte, porque sabe que es frágil, sabe que todo lo que acumula, dinero, títulos, reconocimiento, poder, puede desaparecer en un instante. Pero la conciencia no teme a la muerte, porque sabe que nunca nació y nunca morirá. Observa un momento. Has tenido miles de pensamientos, miles de emociones, miles de experiencias. Todas han cambiado, todas han pasado. Pero algo dentro de ti ha estado presente en cada una. Ese testigo silencioso no cambia. Ese eres tú. El ego es como una ola en el océano. Cree que está separada, cree que tiene un inicio y un final. Pero la ola es siempre agua, y el agua nunca estuvo separada del océano. Así también, tú nunca estuviste separado de la existencia. El ego te dice, yo soy este cuerpo, pero tu cuerpo cambia cada 7 años a nivel celular. El ego te dice, yo soy mis recuerdos, pero los recuerdos son fragmentados, inestables, y muchas veces ni siquiera son ciertos. El ego te dice, yo soy mis logros, pero los logros se desvanecen con el tiempo. Entonces, ¿quién eres tú realmente? Cuando te atreves a hacer silencio, cuando cierras los ojos y dejas que el ruido interno se calme, comienzas a percibir un espacio más grande que el ego. Un espacio que no juzga, que no compara, que simplemente observa. Ese espacio eres tú. Y cuando lo descubres, algo extraordinario sucede. Dejas de luchar contra el mundo. Ya no necesitas demostrar nada, porque comprendes que todo lo que creías necesitar ya estaba en ti. Ya no buscas reconocimiento desesperado, porque sabes que tu valor no depende de lo que otros piensen. Ya no temes perder, porque lo esencial nunca puede perderse. El ego es como una prisión invisible. Te convence de que estás encerrado, cuando en realidad la puerta siempre estuvo abierta. La verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en descubrir que no eres el prisionero, sino el espacio ilimitado en el que incluso la prisión aparece. Pero aquí surge una paradoja aún más profunda. No se trata de destruir el ego, porque el ego es parte de la experiencia humana. Sin ego no podrías tener una historia, no podrías comunicarte, no podrías moverte en este mundo. El problema es cuando olvidas que no eres el ego, y lo conviertes en tu única identidad. El ego debería ser un sirviente, pero lo hemos dejado ser el amo. Y un sirviente que se cree rey siempre trae caos. Despertar no significa matar al ego, sino reconocerlo por lo que es, un traje temporal que vistes en esta vida. Puedes usarlo, puedes expresarte a través de él, pero no eres él. Eres quien lo lleva puesto. Y cuando lo comprendes, ya no luchas contra el personaje, simplemente disfrutas la obra, sabiendo que nunca fuiste el personaje, sino el espectador que sostiene el escenario entero. El ego te ata, la conciencia te libera. El ego separa, la conciencia une. El ego quiere controlar, la conciencia fluye. Y aunque estas palabras puedan sonar abstractas, la experiencia es simple. Cada vez que te identificas con un pensamiento, sufres. Cada vez que recuerdas que no eres ese pensamiento, descansas. Esa es la puerta. Esa es la salida de la ilusión del ego. El ego es como un espejo roto en el que intentamos vernos completos, pero siempre nos devuelve una imagen fragmentada. Cada pedazo refleja una parte de lo que creemos ser, pero ninguno muestra la totalidad. Nos decimos, soy este cuerpo, soy esta historia, soy este dolor, soy este sueño, y cada una de esas frases se convierte en una cadena invisible.
El ego es astuto, porque no se presenta como enemigo, se presenta como tu mejor aliado. Te susurra: yo te protejo, yo te doy identidad, yo te digo quién eres. Pero lo que realmente hace es reducirte a un personaje que se consume en sus propios miedos y deseos. Mira cómo funciona. Cuando recibes un elogio, el ego se infla como un globo. Cuando recibes una crítica, se desinfla y se rompe. ¿Cómo puede ser real algo tan inestable? Lo real no se tambalea, lo real permanece. El ego siempre está comparando: soy mejor que él, soy peor que ella, tengo más, tengo menos. Y en esa comparación constante nunca hay descanso. La conciencia, en cambio, no necesita compararse con nada, porque sabe que todo lo abarca. Imagina por un instante que entras a un bosque profundo. El ego camina contigo, señalando cada árbol y diciendo: esto me gusta, esto no me gusta, este árbol es más alto, este más pequeño, este me sirve, este no me interesa. Mientras tanto, la conciencia simplemente contempla, sin juicio, sin prisa, sin necesidad de dividir. El ego se mueve en dualidades: éxito-fracaso, amor-rechazo, placer-dolor. La conciencia es como el silencio entre las notas de una canción, no se opone a nada, pero sin ella nada podría ser escuchado. El ego te hace creer que eres el centro del universo, pero también te hace sentir diminuto e insignificante frente a él. Esa es la contradicción más grande. El ego quiere hacerte especial, pero al mismo tiempo siempre te recuerda que no eres suficiente. Por eso corremos tras metas, reconocimientos, logros. Y cuando las alcanzamos, el ego sonríe un instante para luego susurrar: no es suficiente, sigue buscando. Así te mantiene en una rueda que nunca termina. La ilusión más grande del ego es convencerte de que si acumulas suficiente poder, dinero, amor o prestigio, algún día serás completo. Pero lo completo nunca llega desde afuera. Lo completo siempre estuvo en ti, esperando que te detengas y mires hacia adentro. El ego teme el silencio, porque en el silencio desaparece. Por eso nos llenamos de ruido: redes sociales, trabajo constante, conversaciones superficiales, distracciones sin fin. El ruido es alimento para el ego. Pero cuando te atreves a sentarte en silencio, aunque sea por un instante, comienzas a notar que hay algo detrás de todo eso. Algo que observa incluso al ego, algo que no cambia aunque todo lo demás cambie. Ese algo eres tú. Pero el ego no se rinde fácilmente. Te dirá: no tienes tiempo para meditar, el silencio es aburrido, esto no sirve. Y si logras callarlo, se disfrazará de espiritualidad y dirá: mira qué iluminado eres, mira qué especial eres por despertar. Ese es el truco final. Incluso en el camino espiritual, el ego quiere apropiarse de todo. Por eso muchos se pierden, porque confunden despertar con construir un ego más sofisticado. Pero el verdadero despertar no es ser alguien especial. Es descubrir que nunca fuiste alguien. Que lo que eres no puede definirse, no puede atraparse en palabras, no puede encasillarse en identidades. El ego es la ola que grita: soy independiente, pero el despertar es darse cuenta de que siempre fuiste el océano. Y entonces sucede algo hermoso: dejas de pelear contra la vida. Ya no necesitas ser más que nadie, ni tener más que nadie. Empiezas a vivir con ligereza, como quien juega un juego sabiendo que no está en riesgo. El ego vive con miedo, porque todo lo que acumula puede perderse. La conciencia vive en libertad, porque sabe que nada esencial puede perderse jamás. El ego necesita máscaras para ser aceptado, la conciencia no necesita máscara alguna, porque lo que es ya está completo. El ego dice: cuando tenga más, seré feliz. La conciencia dice: aquí y ahora ya lo tengo todo. El ego dice: yo soy esto, yo soy aquello. La conciencia responde: yo soy. Sin condiciones, sin adjetivos, sin necesidad de explicaciones. Y es ahí donde aparece el mayor misterio. Si no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tus recuerdos, ni tu cuerpo, entonces, ¿quién eres? Esa pregunta no tiene una respuesta que pueda darse con palabras. Es una respuesta que solo se experimenta en el silencio profundo, en el instante en que dejas de creer que eres el personaje y recuerdas que siempre fuiste el escenario entero. El ego es un viajero que nunca llega a destino, porque cada vez que cree haber encontrado lo que busca, descubre que solo era un espejismo en el desierto. Así funciona.
Cuando alcanzas una meta, se siente satisfecho por un segundo y luego inventa otra y otra más, como si la vida fuera una carrera que jamás termina. Y ahí estás tú, corriendo detrás de un horizonte que siempre se aleja. Pero lo curioso es que el ego nunca existió como algo sólido, es solo un eco en la mente, una construcción de pensamientos repetidos que se amarran entre sí hasta crear una prisión invisible. Nos identificamos con ese eco y olvidamos lo esencial, que detrás de todo hay un silencio que nunca cambia. Ese silencio eres tú. El ego se alimenta de etiquetas. Te dice, soy hombre, soy mujer, soy pobre, soy rico, soy fuerte, soy débil, soy bueno, soy malo. Y así vas cargando etiquetas como piedras en la espalda, hasta que olvidas que ninguna de ellas es realmente tuya. Porque antes de ser alguien, ya eras. Antes de tener nombre, cuerpo, profesión, creencias, ya existías. El ego es la sombra que aparece cuando te alejas de esa luz original. Y esa sombra grita tan fuerte que nos convence de que ella es la verdadera voz. El ego no quiere que despiertes, porque si descubres que eres más que él, su reino se derrumba. Por eso lucha, por eso se defiende. Te hace sentir miedo cuando estás a punto de descubrir tu verdadera naturaleza. ¿No te ha pasado que justo cuando vas a quedarte en silencio, de pronto tu mente se llena de ruido? Es el ego resistiéndose, porque en el silencio muere. Pero al mismo tiempo, esa muerte no es pérdida, es liberación. El ego muere, pero lo que tú eres nunca puede morir. Esa es la paradoja, lo que eres realmente no depende de lo que crees ser. El ego vive del pasado y del futuro, nunca del presente. Se alimenta de recuerdos, de heridas, de nostalgias, y también de planes, de miedos, de expectativas. Es como un comerciante que nunca deja de negociar. Pero la conciencia no negocia, solo observa, solo es. El ego te dice, soy mi historia. Pero observa bien, tu historia cambia cada vez que la cuentas. ¿Cómo puede ser real algo tan maleable? La conciencia, en cambio, está siempre ahí, inmutable, incluso cuando la historia cambia. El ego también se disfraza de héroe y de víctima. Un día se siente el salvador del mundo y al otro día el más desdichado. Vive en extremos porque necesita drama para sentirse vivo. La conciencia no necesita drama, porque no necesita probar nada. Es como el cielo, a veces lleno de tormentas, a veces despejado, pero siempre presente, siempre intacto. El ego teme disolverse porque cree que cuando él muera, todo muere contigo. Pero no entiende que detrás de él hay algo eterno, infinito, que lo contiene. El ego es el vaso, la conciencia es el agua. Puedes cambiar de vaso 1000 veces, pero el agua siempre es la misma. Y aquí viene lo más profundo. El ego no solo está en cada uno de nosotros, también se refleja en la humanidad entera. El ego colectivo se manifiesta como guerras, como competencia sin fin, como hambre de poder y dominio. Cada país dice, yo soy mejor, yo soy más fuerte, yo soy diferente. Cada religión afirma, yo tengo la verdad. Y así el ego juega a dividir lo que en esencia nunca estuvo separado. Cuando despiertas y ves más allá del ego personal, también empiezas a percibir más allá del ego colectivo. Comprendes que las fronteras son ilusiones, que las ideologías son disfraces, que las etiquetas son cadenas. Y entonces entiendes que no hay ellos ni nosotros. Solo hay uno. Pero cuidado, el ego es tan hábil que incluso puede disfrazarse de despertar. Puede decirte, mira qué consciente eres, mira qué iluminado, estás más avanzado que los demás. Ese es su truco final, el más sutil. El ego espiritual es más peligroso, porque se oculta tras palabras hermosas. Por eso los verdaderos sabios nunca presumen de sabiduría, porque saben que el que presume aún está atrapado en la ilusión del ego. El camino no es eliminar el ego a la fuerza, porque luchar contra él es darle más poder. El camino es observarlo, reconocerlo, sonreírle y al hacerlo, ver que nunca fue real. El ego es como un sueño. Mientras lo sueñas, parece tan real que te afecta, pero cuando despiertas, entiendes que no era más que humo en la mente. Y al despertar, no pierdes nada, al contrario, recuperas todo. Recuperas la paz, recuperas la plenitud, recuperas la capacidad de amar sin condiciones. Porque el ego ama solo cuando recibe algo a cambio, pero la conciencia ama porque sí, porque es su naturaleza.
Y ahí está el secreto. No se trata de ser alguien especial, se trata de recordar que nunca fuiste alguien, sino el todo que juega a ser alguien por un rato. Eres el actor, sí, pero también el escenario, la luz, el público y la obra completa. Y cuando entiendes esto, la vida se convierte en un juego sagrado, una danza donde ya no tienes que probar nada, ni competir, ni temer. Simplemente eres. Y ser, siempre fue suficiente. El ego es la más sofisticada de las ilusiones. Es un arquitecto incansable que construye palacios en el aire y te hace creer que son tu hogar. Te susurra, este eres tú, y lo dice con tanta convicción que no dudas, aunque dentro de ti algo sabe que no es verdad. El ego te convierte en un personaje de una obra que jamás escribiste, pero en la que actúas cada día. Desde niño empiezas a repetir frases que otros te enseñaron. Tu nombre, tu nacionalidad, tu religión, tus costumbres. Todo eso se convierte en una máscara que usas tanto tiempo que olvidas tu rostro real. Y así creces, defendiendo una identidad prestada como si fuera el tesoro más valioso. Pero ese tesoro no es tuyo. Es un préstamo, una ilusión colectiva que todos aceptan para no enfrentar el vacío de lo desconocido. El ego teme lo desconocido, porque en lo desconocido no puede controlar nada. Prefiere el dolor conocido que la libertad desconocida. Por eso se aferra a la rutina, a las etiquetas, a los títulos, a las historias. Te hace creer que eres la suma de tus recuerdos y de tus logros, pero si todo eso desapareciera, ¿seguirías siendo tú? El ego no quiere que respondas esa pregunta, porque si la miras de frente, se deshace. Piensa en esto. Tu cuerpo cambia, tus pensamientos cambian, tus emociones cambian, pero algo en ti permanece igual. Ese testigo silencioso que observa los cambios no es el ego, es la conciencia. El ego es la ola que sube y baja, la conciencia es el océano que nunca deja de ser. El ego necesita compararse, soy mejor, soy peor, tengo más, tengo menos. Vive en dualidad, se alimenta de contrastes. Sin comparación, no puede existir. Por eso el ego teme tanto al presente, porque en el presente no hay comparación, solo hay ser. El ego te arrastra al pasado con culpas y nostalgias, o te proyecta al futuro con ansiedades y expectativas, pero nunca te deja descansar en el ahora. Porque en el ahora él no existe. Si alguna vez lograste quedarte completamente presente, aunque fuera un instante, ya lo sentiste. Esa paz inmensa, ese silencio vibrante, ese vacío lleno de todo. Ese eres tú. Eso es lo que siempre has sido. El ego es como un actor que olvidó que estaba actuando. Se pierde en su papel, llora, ríe, sufre, triunfa y cree que esa es la única realidad. Pero un día, la obra termina y el actor se quita la máscara. Y ahí, en ese instante, entiende que nunca fue el personaje, que siempre fue mucho más. La vida, vista desde el ego, es una batalla interminable. Luchar por dinero, por reconocimiento, por poder, por amor. Y aunque consigas todo, siempre falta algo. ¿Por qué? Porque el ego nunca se sacia, porque no puede llenarse con lo que está afuera. El vacío que intenta llenar solo se llena con el recuerdo de lo que realmente eres. Pero incluso sabiendo esto, el ego sigue creando trampas. Se disfraza de espiritualidad y te dice, ya estás despierto, ya eres diferente a los demás. Y en ese momento caes en su juego otra vez. Porque mientras exista la idea de ser más iluminado que otro, el ego sigue vivo, disfrazado de luz. Los sabios antiguos lo sabían. Por eso decían, el que dice saber, no sabe, el que reconoce no saber, empieza a saber. El ego quiere certezas, etiquetas, respuestas absolutas. La conciencia no necesita respuestas, porque es la respuesta misma. El ego quiere poseer, incluso la verdad. La conciencia no posee nada, porque ya lo es todo. Y aquí está lo más profundo. El ego no es un enemigo a destruir, porque la lucha contra él lo alimenta. Cada vez que dices, debo eliminar mi ego, el ego sonríe, porque ya se volvió protagonista de tu batalla. El camino no es luchar, es observar. Es darte cuenta de sus movimientos como quien mira a una nube pasar. Y en esa observación tranquila, el ego pierde fuerza, hasta volverse transparente. Descubres que nunca fue sólido, que nunca tuvo raíz. Era solo un juego de sombras en tu mente. El ego individual, el tuyo y el mío, también forma parte de un ego colectivo.
Ese ego de la humanidad que ha creado fronteras, guerras, religiones enfrentadas, sistemas que dividen y oprimen. Todo nace del mismo error, la creencia en la separación. El ego dice, yo y tú, nosotros y ellos. Pero la conciencia ve solo unidad. Y cuando despiertas a eso, ya no puedes odiar al otro, porque entiendes que el otro eres tú en otra forma. Entonces, lo que llamamos compasión no es un acto de bondad, sino un acto de claridad. Ves al otro y te ves a ti. El ego no soporta esta visión, porque si todo es uno, entonces su juego de separación se acaba. Pero esa es la gran liberación. Ya no hay nada que proteger, porque lo que eres no puede ser dañado. El ego muere, pero tú sigues. El ego cambia, pero tú permaneces. El ego sufre, pero tú observas. Y cuando comprendes esto, la vida cambia para siempre. No porque todo afuera se vuelva perfecto, sino porque dentro ya no hay lucha. Eres como el cielo que ya no se identifica con las tormentas. Sí, la lluvia cae, el viento sopla, el sol aparece y desaparece, pero el cielo sigue intacto. Ese cielo eres tú. El ego es la nube que pasa. Y el despertar no es alcanzar algo nuevo, sino recordar lo que siempre fuiste antes de olvidar. Al final, la ilusión del ego se desmorona como un castillo de arena, y lo único que queda es lo real, esa presencia infinita, eterna, silenciosa, que observa, que ama, que es. Y cuando descubres eso, ya no tienes que preguntarte quién eres, porque simplemente eres. Y aquí, en este punto del viaje, cuando las palabras parecen haberse agotado y el eco del silencio se hace más fuerte que cualquier explicación, surge la verdad desnuda. El ego no es más que un reflejo en un lago inquieto, una figura que se distorsiona con cada movimiento del agua. Durante toda tu vida lo defendiste como si fuese tu esencia, pero ahora lo miras y comprendes que era solo una sombra. ¿Quién eres entonces, cuando la máscara cae? No eres tus recuerdos, porque estos se desvanecen como hojas arrastradas por el viento. No eres tus pensamientos, porque ellos van y vienen como nubes pasajeras. No eres tu cuerpo, porque cada célula se transforma y un día dejará de respirar. Lo que eres, lo que siempre fuiste, es lo que permanece cuando todo eso desaparece. Ese testigo silencioso, esa chispa eterna, esa presencia que ni nace ni muere. Y cuando lo reconoces, la carga del ego se disuelve, como un hielo que se derrite bajo el sol. La lucha termina, la batalla cesa, y queda un estado de claridad pura. No hay nada que alcanzar, porque ya lo eres todo. No hay nada que defender, porque nada puede dañarte. No hay nada que perder, porque lo esencial nunca se pierde. Esta es la paradoja. Toda tu vida corriste en busca de algo que nunca estuvo lejos de ti. El ego te hizo creer que eras un viajero incompleto, y sin embargo siempre fuiste el hogar mismo. El despertar no es un premio al esfuerzo, es el descubrimiento de que jamás estuviste dormido, solo estabas soñando que lo estabas. Y en ese instante, el universo entero se revela dentro de ti. Sientes que no hay barreras, que cada respiración es el pulso de la eternidad, que cada mirada es un reflejo de ti mismo, que cada latido es la voz de lo sagrado. El yo y el otro se disuelven, las fronteras caen, las máscaras se rompen y queda una sola cosa, ser. Eso que eres no puede describirse, porque cualquier palabra lo limita. Solo puede experimentarse en el silencio de tu propio corazón. Y ahí lo encuentras, esperando, como siempre, como desde el inicio de los tiempos. Así que escucha, cuando la voz del ego quiera gritar, no lo calles, obsérvalo. Cuando quiera compararse, no lo alimentes, sonríele. Cuando quiera pelear, no luches, solo permanece presente. Porque la conciencia no necesita victoria, la conciencia ya es libre. Y mientras vivas en este mundo de formas, el ego aparecerá una y otra vez, pero ahora lo sabrás, es solo una máscara de humo, un juego pasajero. Y tú, lo eterno, lo infinito, el océano detrás de todas las olas, simplemente seguirás siendo.